Nunca imaginé que un viaje tan común, uno de esos que hacemos sin pensar demasiado, pudiera transformarse en un abismo del que no habría escape. Íbamos 4, en un carro viejo, envueltos en conversaciones triviales y risas nerviosas, tratando de apaciguar el cansancio de la semana. La carretera se extendía ante nosotros como una cinta oscura que parecía absorber la luz de las farolas, y el bosque se alzaba a ambos lados, impenetrable y silencioso, como un guardián ancestral y vigilante. Mientras avanzábamos, la radio emitía estática, y en el aire flotaba un aroma húmedo, a tierra mojada y hojas muertas, una mezcla que parecía presagiar algo más profundo, una advertencia que ninguno quiso escuchar. Fue de repente, sin aviso ni preludio, cuando el motor comenzó a jadear, a perder fuerza hasta que, con un último y agonizante suspiro, se apagó del todo. La carretera, tan vacía y silenciosa, quedó solo iluminada por la débil luz de los faros que poco a poco se fueron apagando también, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Intentamos encenderlo una y otra vez, pero el motor no respondía, el frío de la noche parecía filtrarse en cada rincón del vehículo, y un extraño silencio pesado nos envolvía, como si la misma naturaleza contuviera el aliento a nuestro alrededor. Sin señal en los teléfonos y sin una sola casa a la vista, la desesperación comenzó a hacerse tangible. Decidimos entonces salir del carro y caminar, aferrándonos a la débil esperanza de encontrar alguna señal, una luz, cualquier indicio de vida que nos sacara de ese lugar donde la noche parecía no tener fin. El suelo bajo nuestros pies era blando, y el viento traía consigo un susurro que no lograba distinguirse, un murmullo constante que parecía brotar de los árboles, como una canción olvidada que no debía ser escuchada. A medida que avanzábamos, ese canto se volvió más claro, más insistente, atrayéndonos hacia el interior del bosque como si algo invisible tirara de nosotros con dedos fríos. Y fue entonces, bajo la bóveda oscura y retorcida de ramas que se entrelazaban como dedos huesudos, cuando lo vimos, símbolos tallados en la corteza de los árboles, signos antiguos y grotescos que no pertenecían a nuestro tiempo, que hablaban de pactos oscuros y sacrificios olvidados. No pudimos resistir el impulso de seguir ese rastro, y fue así como llegamos al claro, un círculo apartado de luz mortecina donde la hierba parecía marchitarse y el aire cargado de una energía malsana. Allí, en el centro, una figura femenina se recortaba contra un altar improvisado, una sombra alta y delgada que movía sus manos en gestos que parecían arrancar vida misma del aire. Su rostro estaba oculto bajo una cortina negra de cabello, y sus ojos brillaban con un fuego cruel y siniestro. Alrededor, recipientes con un líquido rojo y espeso parecían latir como si tuvieran un corazón propio, y en su voz resonaba una melodía oscura que hizo vibrar hasta mis huesos. Con cada palabra que pronunciaba, la tierra parecía temblar y el cielo se cerraba en un silencio ominoso. Fue entonces cuando la oscuridad cobró forma y sustancia, cuando las primeras criaturas emergieron del suelo y los árboles, deformes y retorcidas, con ojos vacíos y bocas llenas de gritos que no eran de este mundo. La bruja no tardó en sonreír, satisfecha, mientras su poder brotaba en oleadas que nos envolvían como una tormenta mortal. Nos vimos atrapados en un torbellino de sombras y maleficios, y en ese instante supe que la noche apenas comenzaba y que de ese lugar no saldríamos sin luchar con cada aliento y cada latido. No sabría decir cuánto tiempo estuvimos huyendo, solo que el bosque parecía más vasto con cada paso, como si estuviésemos corriendo dentro de un pulmón vivo, una criatura vegetal que respiraba con lentitud y rencor. Carla jadeaba a mi lado, sus manos manchadas de barro y sangre, y Julián apenas podía mantenerse en pie. Nadie decía una palabra, como si hablar pudiera romper el delgado hilo que aún nos separaba de la histeria. Nos habíamos convertido en presas, no solo de la bruja ni de lo que sea que estaba invocando, sino del propio lugar, del aire viciado por siglos de oscuridad. Fue entonces cuando comprendí que no había salida. El bosque se repetía como un eco de pesadilla, los árboles parecían cambiar de lugar, y por más que intentábamos orientarnos, siempre volvíamos al mismo tronco podrido con la misma cicatriz en la corteza. Fue Carla quien lo vio primero, una especie de símbolo tallado, como un ojo que nunca parpadeaba, y que parecía supurar una resina oscura. La runa estaba viva. El bosque entero lo estaba. Y entendí, con una punzada de hielo en la columna, que estábamos atrapados dentro del mismo ritual. El claro era el corazón de esta prisión. No lo dijimos en voz alta, pero sabíamos que teníamos que regresar. Si queríamos sobrevivir, si queríamos escapar,
tendríamos que enfrentarlo. No fue valentía lo que nos llevó de vuelta, fue desesperación pura, esa forma de coraje que solo nace cuando ya no queda nada más que perder. Cuando lo vimos de nuevo, algo había cambiado. El altar brillaba con una luz viscosa, como si respirara por sí solo, y alrededor, los cuerpos de quienes habían sido los otros viajeros, quizás de quienes vinieron antes que nosotros, colgaban en silencio de ramas nudosas, formando una espiral de carne y hueso en torno a la bruja. Ella ya no parecía humana. Su piel, pálida y ajada, colgaba como un manto viejo, y su boca se movía con una cadencia ajena, pronunciando palabras que se deslizaban como gusanos bajo la piel. Lo que estaba convocando tomaba forma en el aire, flotando entre las runas y el fuego. No era un monstruo. No tenía rostro, ni figura, pero el espacio a su alrededor se distorsionaba, como si el mundo se rompiera en su presencia. El miedo ya no era útil. Actuamos. Carla encontró una rama gruesa con clavos oxidados y la envolvió con una camiseta empapada en alcohol de una botella rota. Julián llevaba una pala de las que usamos para acampar, y yo aún sostenía una barra metálica que había arrancado del carro. Éramos insignificantes frente a esa cosa, pero el fuego, el metal y el coraje desesperado serían nuestras únicas armas. El ataque fue torpe, improvisado, un estallido de rabia y horror contenido. Nos lanzamos contra los tótems primero, golpeando los símbolos, desfigurando las figuras pintadas en sangre. Cada golpe parecía sacudir la realidad misma. El aire temblaba, y la bruja gritaba con una voz que no era suya, como si decenas de almas hablaran a través de ella, maldiciéndonos desde algún abismo ancestral. Julián fue el primero en caer. La criatura, ya casi completa, ya casi nacida, extendió una de sus extremidades de sombra y lo tocó apenas, como un roce de niebla, y Julián se detuvo. Sus ojos se apagaron sin cerrar. Cayó sin emitir sonido alguno, y supimos que lo había absorbido, no físicamente, sino de una forma más profunda, más definitiva. Carla gritó, pero no se detuvo. Le arrojó la antorcha improvisada al altar, y el fuego envolvió el círculo en una llamarada que se tornó verde, luego azul, y finalmente negra, como si el fuego mismo estuviera muriendo. Vi entonces una abertura. Las runas del suelo comenzaron a apagarse, y la criatura se retorcía como una raíz cortada. Corrí hacia el altar, el metal en alto, y lo enterré justo en el centro, donde el símbolo principal aún palpitaba con una luz nauseabunda. Sentí un estallido sordo en los oídos, como si todo el bosque hubiera exhalado al mismo tiempo, y luego todo fue oscuridad. Desperté en la orilla del camino, cubierto de tierra y con el pecho latiéndome como si algo tratara de escapar desde adentro. A mi alrededor no quedaba nada del claro, ni del bosque retorcido, ni de los cuerpos ni del fuego. El carro seguía donde lo habíamos dejado, abandonado bajo un amanecer grisáceo que no parecía del todo real. Carla no estaba. Tampoco Julián. Solo yo. Caminé hasta la carretera tambaleándome, sin saber si estaba vivo o soñando algo monstruoso. Me encontró un camionero al mediodía. Me llevó hasta la estación de policía más cercana. No pude decir mucho. Balbuceé algo sobre habernos separado, sobre un accidente, sobre el bosque. Me miraban como si estuviera drogado o en shock, lo cual probablemente era cierto. Los días siguientes fueron una bruma interminable de interrogatorios, cafés fríos y luces blancas que zumbaban sobre mi cabeza. La policía organizó una búsqueda, y por semanas hubo voluntarios, perros, drones, cámaras térmicas. No encontraron nada. Ni los cuerpos, ni el claro, ni el altar. El bosque, según dijeron, había sido registrado metro a metro. Solo encontraron algunas ramas rotas y huellas que se desvanecían a pocos metros de donde el camión me recogió. Los padres de Carla me odiaron. Nunca me lo dijeron en la cara, pero se notaba. Los de Julián me trataban con una tristeza tan densa que se sentía como un reproche. No podían entender por qué solo yo había salido. Y sinceramente, yo tampoco. Me interrogaron como sospechoso. Era lo lógico. 3 entramos. 1 salió. Nunca me acusaron formalmente, pero quedé manchado. Me retiré de la universidad. Perdí amigos. Algunos me escribían al principio, preguntando qué había pasado. Después,
dejaron de intentarlo. Me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Me recetaron pastillas para dormir. A veces las tomo. A veces no. Me mudé de ciudad, cambié mi número, borré las redes sociales. El caso sigue abierto, pero ya no hay avances. Solo una carpeta más en algún archivo polvoriento bajo el nombre: desaparición de Carla Yáñez y Julián Estrada, caso sin resolver. Pero yo lo recuerdo todo. Recuerdo el canto de la bruja, su mirada vacía, y la criatura que jamás debió ser vista por ojos humanos. Recuerdo la sensación de que no destruimos nada, que apenas interrumpimos algo que lleva siglos gestándose. A veces, cuando la noche es demasiado silenciosa y el viento sopla desde el este, creo oírla otra vez, entonando su letanía desde la maleza. Y en mis sueños, veo los símbolos arder de nuevo. No fue una alucinación. No fue un accidente. Fue un sacrificio. Y yo regresé. No porque sobreviví, sino porque me dejaron volver. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.